Hola, muy buenas tardes. Conversaremos entonces hoy sobre resonancia magnética, sus secuencias básicas y especiales, presentado por mi persona Alexandra Villalobos, residente de tercer año del posgrado de Radiología, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Ok, el objetivo entonces es conocer las secuencias básicas y especiales por resonancia magnética cerebral que debemos evaluar en cada una de ellas. En cuanto al contenido, entonces tenemos generalidades de base físicas, secuencias básicas, secuencias especiales por resonancia cerebral, revisión de secuencias y ponderaciones para la valoración cerebral y neuroavanzadas utilizadas actualmente en nuestra unidad de rotación. Ok, entonces la resonancia magnética se ha establecido como una herramienta muy valiosa en el diagnóstico de investigación de muchas áreas de la medicina, gracias a su capacidad de proveer excelente caracterización y diferenciación de los tejidos blandos de múltiples áreas del cuerpo. Entonces, como todos sabemos, la materia está conformada por átomos. Estos átomos poseen un núcleo donde se encuentran protones y neutrones y una corteza en la que se disponen los electrones. Las imágenes que nosotros obtenemos por resonancia son el resultado de la señal que emiten estos protones. Como sabemos, el cuerpo está formado en mayor proporción por agua, el que más abunda. Este átomo de agua, o sea, de hidrógeno, lo vamos a encontrar principalmente entonces de dos formas: unido a un átomo de oxígeno formado del agua o unido a átomos de carbono que me constituyen la grasa. Entonces, el protón presenta una carga eléctrica, lo cual le va a conferir dos tipos de movimiento: un movimiento magnético o spin, que consiste en el giro que realiza el protón sobre su propio eje, o un movimiento de precesión, que se define como el giro que realiza el protón alrededor del eje del campo magnético externo donde lo vamos a situar. Ok, entonces el fenómeno de resonancia se produce cuando emitimos una onda de radio, cuya frecuencia es idéntica a la frecuencia de precesión de estos protones. Se va a producir la excitación. Estos protones van a absorber la energía y van a cambiar, como ya había mencionado, de paralelo a antiparalelo. Al finalizar nuestra onda de radio, los protones que habían sido excitados van a volver a su posición original, liberando entonces la energía absorbida, que es la que utilizaremos para formar nuestra imagen. Entonces, pues debemos recordar que que se define en T1 como el tiempo transcurrido cuando se alcanza una magnetización longitudinal de 63%, y se define tiempo en T2 como el tiempo que ha transcurrido cuando la magnetización transversal ha decrecido un 33% de la inicial. Ok, entonces las secuencias a nombrar sería, ok, entonces las secuencias serían spin echo. Dentro de ella vamos a tener T1, T2, densidad protónica, inversión de recuperación, Stir y flare, ecogradiente. En ecogradiente vamos entonces a tener lo que sería FATSAT, fiesta, SWAN, angiografía 2D y 3D. Y imágenes coplanares vamos a tener perfusión, espectroscopía y tractografía. Ok, entonces en la imagen spin echo, esta se va a caracterizar por la aplicación de un pulso de radiofrecuencia de 90 grados, que luego va a ser seguido más adelante por uno de 180 grados. Luego, el doble de tiempo entre estos dos pulsos, se recibe una señal o un eco proveniente del tejido estimulado. Se aplica sucesivamente varias sesiones de 90 y de 180, cada una de las cuales proporciona un eco que me conforma la onda de radiofrecuencia que me provoca la información molecular. Entonces, para entender que las imágenes potenciadas en T1 se obtienen usando un tiempo de repetición y un tiempo de eco cortos. La información se adquiere antes de la relajación transversal. Es por eso que las diferencias en el componente de la magnetización longitudinal entre los tejidos aparecen como las diferencias en la intensidad de señal. Debido a estas estructuras con relajación de tiempo muy corto, como la grasa, aparecen con alta intensidad de señal, es decir, brillante, con respecto a aquellas de tiempo de relajación más prolongados, como el agua o el líquido, que se ven de baja señal. Ok, entonces vamos a tener nuestras secuencias básicas, que son las secuencias ponderadas en T1 y en T2. ¿Qué entonces vamos a valorar nosotros en secuencia T1?
T1 es la que se encuentra acá del lado izquierdo de la pantalla. Acá nosotros vamos a valorar la anatomía. ¿Cómo la identificamos? Bueno, el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos y surcos se va a ver oscuro, se va a ver hipointenso. La sustancia blanca se ve más clara que la sustancia gris. ¿Cuál es la importancia de esta secuencia? Es que esta es la secuencia por excelencia para evaluar la anatomía estructural del cerebro. Hacer la base anatómica, esta secuencia se utiliza también habitualmente con contraste, es decir, con gadolinio, para resaltar tumores, infecciones o lesiones ocupantes de espacios que tengan ruptura de la barrera hematoencefálica, ya que el contraste brillará intensamente sobre el fondo oscuro del líquido. Ahora, las secuencias ponderadas entre dos, que es la que se encuentra aquí, pues en nuestra mano derecha, que vamos a valorar la patología. ¿Cómo la podemos identificar rápidamente? Bueno, el líquido aquí se va a ver brillante, se va a ver hiperintenso, el agua va a brillar. ¿Cuál es la importancia de esta secuencia? Es que es fundamental para detectar patología. La mayoría de las lesiones tumorales, infartos, ictus, edema, enfermedades desmielinizantes, tienen un alto contenido de agua y el agua brilla en T2 y esta secuencia actúa pues como un faro, hace que las zonas pues dañadas se vean bastante blancas. Ay, perdón. Ok, acá tenemos otro ejemplo de secuencias en T1 y en T2 con una lesión ocupante de espacio. Entonces, en ambas imágenes, en región parietotemporal derecha, evidenciamos una lesión ocupante de espacio, hiperintensa en secuencias ponderadas en T1 y en T2, de bordes regulares, bien definidos, que ejerce efecto de masa sobre el ventículo lateral ipsilateral y desplaza línea media, con marcado edema en T2 en relación a un hematoma intracraneal subagudo. Esto es un gran hematoma, presenta una señal brillante en ambas frecuencias y está rodeado de un edema perilesional. Ok, entonces, hablando ahora sobre las secuencias de inversión de recuperación, vamos a tener secuencias como son STIR y FLAIR. Entonces, ¿qué vamos o qué vemos en STIR? STIR o supresión grasa, aquí se utiliza una curva de recuperación de valor cero. Se captura la imagen, la grasa se cancela por completo y se va a ver negra. En este caso, pues brillaría la patología. ¿Por qué brilla la patología? Se apaga el brillo natural de la grasa, que suele ser muy alto, y cualquier proceso que aumente el agua libre, edema, inflamación, tumores, va a resaltar con muchísima fuerza. ¿En qué o en qué patologías o en qué se utilizan, bueno, estas imágenes? Básicamente esta es la reina para las patologías musculoesqueléticas. Casi siempre es más que todo utilizada pues en rodilla, porque podemos ver edema óseo, fracturas ocultas, infecciones, desgarros musculares, inflamación o zonas con mucha grasa periférica. ¿Cuál es la advertencia con ella? Bueno, no usar gadolinio, porque el contraste pues del gadolinio lo que va a hacer es que me va a cortar los tejidos en T1, haciendo que capten y que parezca como la grasa, es decir, que también me va a apagar pues eso que me va a resaltar con gadolinio, es decir, me va a dar un falso positivo. Entonces, en STIR no se debe utilizar lo que sería gadolinio. Ahora, en la secuencia FLAIR, que es supresión de líquido libre, acá lo que se utiliza es un T1 largo. ¿Qué pasa acá? Que se espera un tiempo suficiente que el agua sea pura o que el líquido cefalorraquídeo quede completamente anulado, es decir, negro. ¿Para qué es utilizable esta secuencia? Es indispensable en la neuroradiología porque es la secuencia clave para detectar lesiones de las sustancias blancas, como placas de esclerosis múltiple, como infartos cerebrales en etapas tempranas, flocos de gliosis, permitiendo verlos pegados a los ventrículos sin el efecto de delumbramiento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, como un pequeño resumen, STIR es ideal para ver hueso y músculo y pues FLAIR es ideal para ver patologías a lo que sería a nivel de la sustancia blanca. Ok, entonces dentro de las secuencias de inversión de recuperación, ya habíamos pues explicado un poco de Flare y Steer. Acá traigo a colación lo que serían ambas imágenes. Podemos ver entonces, ambas se encuentran pues dentro de los límites normales y podemos ver pues a mano izquierda lo que sería Flare, como se ve lo que sería el líquido cefalorraquídeo pues oscuro y en Steer el líquido cefalorraquídeo hiperintenso. Ambas normales, valoramos ventrículos, valoramos sustancia gris y sustancia blanca en donde todo se encuentra bajo normalidad.
Ok, esto es una secuencia FLAIR, entonces, pues con una patología. Entonces, aquí podemos observar cómo a nivel frontoparietal izquierdo se evidencia una imagen hiperintensa, bordes regulares, parcialmente definidos, en relación pues a un infarto agudo, que nos va a mostrar una señal hiperintensa en FLAIR. Ok, seguimos entonces hablando sobre las secuencias de inversión de recuperación. En este caso, este es densidad protónica, pues es una imagen de rodilla. Entonces acá podemos observar cómo se ve una imagen hiperdensa en lo que sería a nivel del cóndilo femoral medial. Vemos cómo se ve pues brillante. Esto sería en relación a área de contusión. También hay un engrosamiento difuso y aumento de la intensidad de señal en lo que sería el ligamento cruzado anterior. Más sin embargo, normalmente nosotros lo valoramos en un plano pues sagital y axial. Pero bueno, en esta imagen es básicamente para que veamos pues lo que podemos observar en densidad protónica, pues el brillo que nos genera pues el área de contusión, el brillo que nos genera también el líquido intraarticular. Ok, entonces secuencias en ecogradiente. Pues en este caso, en estas secuencias, la puesta de fase de los protones se consigue invirtiendo la polaridad del campo magnético externo. Es decir, la máquina de resonancia va a presentar varios imanes que al ir cambiando su polaridad influirá en los protones para que cambien su orientación. El ángulo de excitación que hemos visto en los anteriores era de 80 y era de 180. Entonces, en estas secuencias puede ser menor a 90 grados, lo que implica una mayor rapidez en las secuencias de tiempo de eco y en tiempo de repetición. Aquí básicamente lo que vamos a valorar o lo que podemos observar sería hierro, calcio, sangre. Pero, sin embargo, esto va a depender también pues de la marca que sea el resonador, que ya les comentaré un poco más adelante. Ok, entonces, bueno, esto es una secuencia en equigradiente que se encuentra dentro de los límites normales. Como habíamos mencionado, entonces son secuencias con tiempo más corto, tienen una alta resolución. Hay mucho más contrastes entre los tejidos. En cuanto a las desventajas que podemos tener, bueno, son un poco, las imágenes son menos anatómicas, más sin embargo podemos observar cómo esta se ve bastante bien. En algunos casos hay mayor probabilidad de artefactos de susceptibilidad magnética. Pues hay también artefactos por desplazamientos químicos. Las adquisiciones para la realización de esta ponderación sería adquisiciones en 2D, en 3D. También podemos utilizar angiografía, difusión. Y bueno, en este caso, esta imagen se encuentra dentro de los límites normales. Acá entonces ahora seguimos viendo lo que sería una secuencia de ecogradiente. Entonces ahora sí, esta imagen que pues, no, está patológica, podemos observar cómo se ve pues marcadamente lo que serían innumerables focos de artefactos de floración compatibles con productos sanguíneos, predominantemente en la región supratentorial del cerebro. La hiperintensidad moderada de la sustancia blanca, periventricular y profunda en la secuencia FLAIR es mayor de lo esperado para la edad. Probablemente este paciente presenta pues cambios isquémicos en vasos pequeños. Ninguna de estas lesiones presenta un halo de hemosiderina visible en esta secuencia. Entonces, como había mencionado, en esta secuencia básicamente es para valorar pues sangre, hierro o calcio. Como había dicho, ellas siempre se van a ver o hiperintensas o hipointensas, pero esto también va a depender de la marca del resonador. Un truco, pues por decirlo así, como para saber si estamos en presencia de calcio o sangre, es colocar o valorar o colocar el filtro de base y irnos hacia la anatomía normal, es decir, valorar los plexos coroides. En caso de que lo veamos blanco, entonces ya sabemos que todo lo que veamos de color blanco hiperintenso estamos valorando pues calcio. Y ya sabemos que lo que veamos oscuro va a ser sangre.
Bueno, ok, entonces otras secuencias sería lo que llaman a geografía o time of life, que es el tiempo de vuelo. Básicamente aquí es utilizada para valorar los vasos sanguíneos, no se utiliza contraste, sino que el mismo movimiento de la sangre en los vasos sanguíneos es lo que nos va a proporcionar pues la imagen. Entonces, a pesar de que la técnica utilizada depende del equipo, este va a utilizar tiempos de ecos cortos y también va a depender de el flujo sanguíneo. Ya se puede realizar de varias maneras. En un método se utiliza una secuencia de spin echo donde los pulsos principalmente son de 90 y 180 y tienen diferentes frecuencias. El pulso de 90 excita los espines en un plano de pulso de 180 y en ausencia del flujo no se va a observar señal, ya que ningún spin recibe ambos pulsos de 90 y 180. Y en presencia de flujo, con el tiempo de eco correcto, pues la sangre en el plano de 90 grados surge o va hacia el plano de 180 y me va a producir lo que sería el eco. Entonces, lo que obtenemos acá tenemos unas imágenes de angioresonancia eh, en 3D, en donde pues en la primera imagen, a nivel de la región temporal izquierda, podemos observar una imagen serpitiginosa de señal intermedia en relación a lo que sería una malformación arteriovenosa. Y en la imagen, en la siguiente al lado, podemos, ya sería una pues reconstrucción en 3D, en donde evidenciamos lo que sería el polígono de Will y podemos confirmar lo que sería la malformación arteriovenosa. Todo esto es sin contraste, apenas estas imágenes se están obteniendo pues del flujo sanguíneo que tiene el paciente. Ok, entonces conversando entonces hablando sobre las secuencias de ecoplanar, ¿verdad? Entonces vamos a tener a conversar, a hablar sobre lo que sería la difusión. Entonces, para hablar sobre la difusión, debemos saber que pues las moléculas de agua en el cerebro pues tienen un paso normal, ¿no? Entonces, las moléculas de agua en el cerebro, vamos a imaginar que son personas en una plaza, que en condiciones normales la gente camina y se va a mover libremente y se dispersa. Pero si ocurre algo, en este caso, pues en el cerebro, como un infarto cerebral, las células se van a hinchar y el espacio se va a reducir y la gente se va a quedar o las moléculas se van a quedar atrapadas sin poder moverse. Eso sería pues lo que sería restricción a la difusión. Entonces, en la imagen de la izquierda, es una secuencia ponderada en T2. Técnicamente muestra una imagen en B0. Como ya saben, aquí el líquido cefalorraquídeo en T2 brilla con intensidad y se ve completamente blanco. Este es como que la imagen base, nuestro mapa anatómico base, por decirlo así. Pero por sí solo, esto no nos dice si el agua está en movimiento o no. La segunda imagen, que es la imagen central, es el filtro de movimiento. A esta base le vamos a sumar pues la difusión o la secuencia ponderada en B1000. Aquí vamos a aplicar unos gradientes magnéticos que funcionan como un radar. Si el agua se mueve libremente, la señal pierde y se ve oscura. Y si el agua está atrapada o restringida, va a brillar con mucha fuerza. Por eso cuando vemos una mancha brillante aquí, que sospechamos de un infarto, podemos, podemos sospechar de un infarto, pero a veces esta imagen nos miente. Entonces, siempre debemos confirmarla con las tres imágenes, ya que algunas cosas eh, se pueden ver muy brillantes. Ok, entonces en el ADC, que es el que está más hacia la derecha, aquí es donde ocurre la magia. El equipo de resonancia agarra la información de las dos primeras imágenes, la primera es pues la anatómica y hace una resta matemática, elimina por completo el efecto T2, lo que queda un mapa puro de movimiento del agua. Entonces, aquí es al revés, aquí el agua se mueve libremente, los ventrículos se ven blancos, por lo tanto el brillo que veíamos en la imagen central era un verdadero infarto con el agua atrapada. Ok, entonces se tiene que ver, en caso de que sea un infarto, se tiene que ver obligatoriamente oscuro o negro.
Ok, entonces para traer un ejemplo de lo anteriormente mencionado en la imagen de la izquierda, tenemos entonces una secuencia de difusión en B1000. Se observa una extensa área hiperintensa, patológica, brillante, bien delimitada, que afecta de forma homogénea a la corteza y a la sustancia blanca subcortical del hemisferio izquierdo, que corresponde al territorio de la arteria cerebral anterior. Y en la imagen de la derecha, que sería lo que sería el coeficiente de atenuación, se observa una imagen hipointensa, completamente oscura, negra. Entonces, esto nos va a confirmar lo que sería la caída de señal. Es decir, que esto no es un artefacto, sino es una caída drástica de señal en el coeficiente pues, de difusión de este tejido. Es decir, clínicamente estaríamos hablando entonces de un ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda. Ok, para hablar entonces un poco de lo que sería el contraste paramagnético, ya habíamos mencionado anteriormente que pues el gadolinio lo utilizamos lo que sería en secuencias, perdón, en T1. La dosis que se utiliza en el adulto es de 1 ml por kilogramo de peso, pero esto va a depender también de la marca y de la concentración pues que tenga eh, el dicho producto. Entonces, ¿en qué momento nosotros debemos utilizar gadolinium? Principalmente cuando se sospecha de patologías tumorales como meningioma, infecciones, patologías infecciosas, inflamatorias, acceso, placas desmielinizantes activas, esclerosis múltiples o patologías vasculares, donde necesitamos evaluar lo que sería la integridad de la barrera hematoencefálica. ¿Cuáles serían entonces las contraindicaciones? Antecedentes de reacción alérgica grave, pues al gadolinio, el embarazo, insuficiencia renal severa y complicaciones fibrosis sistémica nefrogénica. Entonces, el gaolino es una sustancia paramagnética. ¿Esto qué significa? Que cuando se inyecta por vía intravenosa y entra a un campo magnético e interactúa con los átomos de hidrógeno y el agua y los tejidos alrededor, que va a hacer que las sustancias brillen en lo que sería la formación de la imagen. Hay una aceleración molecular, su función principal es acortar el tiempo de relajación de los protones en el agua circundante. Ok, entonces en este caso, una vez ya mencionado lo anterior, entonces tenemos una resonancia magnética, pues podemos observar como del lado izquierdo está sin contraste y la del lado derecho está con contraste, donde observamos el intenso realce de la lesión frontal parasagital izquierda con un área de necrosis central en relación a un meningioma. El realce refleja rotura de la barrera hematoencefálica que ya habíamos mencionado anteriormente de los vasos anómalos tumorales y no aumento de la vascularización en sí. Ok. Ahora, para conocer un poco o hablar sobre la espectroscopía, es un método no invasivo que nos permite obtener una información bioquímica del metabolito o del metabolismo de un tejido, detectando compuestos diferentes al agua. A diferencia de la resonancia magnética convencional, esta nos da una información bioquímica eh, del espacio valorado. Es decir, esto lo llaman como una biopsia virtual, por decirlo así. Más o menos, ella nos va a permitir cuantificar los diferentes tipos de metabolismo principales del organismo y, en este caso, los diferentes tipos de metabolismo de una lesión. Entonces, los principales metabolismos serían el N-acetilaspartato, que es el marcador de salud neuronal. Este representa pues integridad de las neuronas y solo existe dentro de las neuronas sanas y sus axones. El otro metabolismo sería la colina, el marcador de multiplicación celular, que representa, es un componente fundamental para fabricar y reparar las membranas de las células. Otro metabolito sería entonces la creatina, el marcador, marcador energético que refleja el metabolismo energético de las células y funciona como la batería de reserva del cerebro. El lactato y lípidos son los marcadores de alarma de isquemia y necrosis.
Ok, en cuanto al protocolo de espectroscopía, se utiliza la técnica de univoxel o multivoxel. Cuando utilizamos la técnica de univoxel, básicamente nos basamos en colocar un pequeño voxel en lo que sería pues la lesión o la patología que vamos a estudiar y así esto nos va a representar en una gráfica para la obtención del resultado de los metabolismos. Cuando nos hablamos de lo que sería una técnica de multivoxel, ya es un voxel más grande y no solamente vamos a valorar lo que sería la patología, sino que vamos a hacer una comparación de la patología con un tejido sano. Entonces se coloca el cubo pues sobre una zona exacta que se quiere estudiar. La máquina analiza toda la química que hay dentro de este cubo y nos da una gráfica con los picos de metabolito de la acetilaspartato, la colina y la creatina. Ok, esto es un cuadrito como para que pues lo lleven a casa, en donde básicamente pues hablamos de los metabolismos, perdón, de los metabolitos. Cuando tenemos pues la colina alta y la N-acetilaspartato bajo y el mioxitol elevado, podemos hablar de neoplasias de bajo grado. Si tenemos la colina alta, el N-acetilaspartato bajo, el lactato alto y los lípidos altos, neoplasias de alto grado. Si tenemos la colina alta, el N-acetilaspartato ausente, el lactato alto y los lípidos altos, podemos hablar de metástasis. Si tenemos colina alta o N-acetilaspartato ausente, meningioma. Si tenemos colina alta o N-acetilaspartato ausente, linfoma. Y si tenemos el N-acetilaspartato alto, el lactato alto y los lípidos altos, podemos hablar de absceso. Ok. Entonces, bueno, este es un ejemplo de una espectroscopía. Entonces, pues la presencia masiva de lípidos en una masa de este tipo, como podemos observar aquí que aparecen altos, secundaria a la alta densidad celular y micronecrosis característica de estas neoplasias, es como la firma molecular que nos apoya para diagnosticar el linfoma y diferenciarlo de un acceso o de pues alguna patología. Entonces, sí, gracias a un pequeño cubito virtual, pues la resonancia le ahorramos al paciente procedimientos innecesarios y definimos su tratamiento oncológico con muchísima más precisión. Ok, entonces para hablar sobre lo que sería la perfusión cerebral es un proceso vital que consiste pues en el paso de sangre oxigenada a través de la red capilar de tejidos cerebrales. En palabras simples, es la forma en que el cerebro recibe el flujo continuo de sangre, oxígeno y nutrientes que se necesita para funcionar correctamente y sobrevivir. ¿Qué es lo que busca en sí la perfusión? Es el estudio fundamental para evaluar que también está llegando la sangre a diferentes regiones del cerebro. Para que en sí la sangre pueda circular en el cerebro se necesita una fuerza impulsora, que es decir, la precisión de perfusión cerebral, la cual depende de un equilibrio entre la precisión sistémica del cuerpo y la precisión dentro del cráneo, que se calcula pues con una fórmula. Entonces, ¿qué es lo que en sí valora la, o sea, qué me va a representar o cuál es la importancia pues de este estudio? En sí, busca o tiene como finalidad pues la valoración de la vascularización sanguínea, es decir, si estamos frente a una patología o estamos frente a un acceso, ella busca valorar la entrada o la salida de sangre que tenga esta patología, o en caso de los infartos o de los ictus isquémicos, aquella área que aún se puede salvar, pues es lo que busca o es lo que logramos a través de este estudio. Entonces, esta imagen o la perfusión está dividida en dos partes complementarias. En una parte está dividida por el mapa de color y en la otra parte tiene una curva de intensidad de señal o tiene una curva que nos va a representar lo que sería el volumen sanguíneo cerebral relativo. Entonces, en la izquierda podemos observar un corte axial de cerebro que nos procesa unos datos a partir de la perfusión
¿qué nos va a procesar o qué nos representa en sí? Nos representa el volumen sanguíneo cerebral relativo en las distintas estructuras cerebrales, porque los valores se comparan habitualmente con el hemisferio cerebral contralateral sano o una sustancia blanca de referencia. La escala de color, que es la barra derecha, representa un mapa de color dinámico. Los tonos azules y violetas representan valores bajos de volumen sanguíneo, típicos de la sustancia blanca o zonas de hipoperfusión. Y los tonos verdes y amarillos y rojos representan valores altos de volumen sanguíneo, característicos de la corteza cerebral, estructuras vasculares profundas, el sistema ventricular, plexos coroides, debido a su alta vascularización. Luego, en lo que sería el gráfico, vamos a tener el rollo, la región de interés, el círculo trazado sobre los núcleos de la base, cerca de la cápsula interna, representa el área donde se extrajeron los datos numéricos, y luego la curva de intensidad nos va a presentar lo que sería la cinética del contraste. Entonces, en este gráfico tenemos lo que sería el núcleo matemático que permite en sí calcular los mapas, muestra cómo varía la señal en resonancia magnética a medida que el bolo de galorinio atraviesa los capilares, valorándolos a través de lo que sería el ROI. Ok, entonces, bueno, los accesos cerebrales, este es un ejemplo de un acceso cerebral y una perfusión, se van a caracterizar porque ellos presentan pues su centro quístico con marcada restricción a la difusión, van a tener una pared hipercantante, un realce en anillo, y en el estudio de la perfusión vamos a tener unos valores similares a lo que sería pues la sustancia blanca contralateral. Es decir, nos va a ayudar para diferenciar de que pues no sea una lesión ocupante de espacio como tal o algo maligno o algo tumoral. Ok, entonces para hablar sobre lo que sería entonces la tractografía. La tractografía entonces es una técnica avanzada en neuroimagen que nos permite visualizar de forma tridimensional los tractos de sustancia blanca del cerebro y de la médula espinal. A diferencia de la resonancia magnética convencional, muestra la anatomía de forma estática. La tractografía es la única herramienta no invasiva capaz de mapear en vivo, pues como decirlo así, los cables o autopistas de comunicación que conectan las diferentes áreas del cerebro. Pues cómo funciona la tractografía, no fotografía los nervios directamente, sino que utiliza un software para calcular el movimiento del agua. Se basa en una secuencia de resonancia magnética llamada imágenes con tensión de difusión. Entonces utiliza la difusión isotrópica en los ventrículos cerebrales llenos de líquido cefalorraquídeo y las moléculas de agua se van a mover libremente en cualquier dirección, como una gota de tinta en un vaso de agua. Y la difusión anisotrópica, que es la clave, dentro de los axones de la sustancia blanca, el agua no puede moverse hacia los lados porque se lo impiden las membranas celulares y la vaina de mielina. Por lo tanto, el agua se ve obligada a difundir únicamente a lo largo del eje longitudinal del axón, como el agua dentro de una manguera. Entonces, el resonador magnético detecta esta dirección de movimiento del agua y mediante complejos pues, de lo que serían algoritmos matemáticos, dibuja las líneas que representan lo que serían los tractos nerviosos. Ok, en cuanto a la visualización y la reconstrucción entonces de estas fibras, pues ella utiliza la orientación de las fibras. Entonces, determina el recorrido del tracto a través de lo que sería el voxel o ROI. Es útil en la práctica médica. Los limitantes, vamos a tener edema y el líquido cefalorraquídeo. Por otra parte, no se construye tactos, la probabilística no se construye tactos visibles, reconstruye lo que es detectado por el sistema según la densidad o probabilidad de que exista. Ok, entonces, en cuanto al procesamiento de las imágenes, se realiza resonancia magnética en T1, eh, corrección de distorsión y fusión de imágenes, reconstrucción de los tractos, las limitaciones de las imágenes, bueno, pobre detalle en algunos tractos y falsa continuidad en algunos tractos. Ok, en cuanto a la vista y dirección de los tractos.
Entonces, el código de colores es estándar para que los mapas tridimensionales sean interpretables. La comunidad médica va a utilizar un código de colores universal basado en los ejes espaciales, que serían X, Y, Z, un ejemplo. Entonces, tenemos que el color rojo de izquierda a derecha son las fibras comisurales que conectan ambos hemisferios cerebrales, como el cuerpo calloso. El color verde, antero-posterior, de adelante hacia atrás, serían las fibras de asociación que comunican zonas de un mismo hemisferio, por ejemplo, el fascículo longitudinal superior, y las azules sería cráneo caudal de arriba hacia abajo, fibras de proyección que conectan la corteza cerebral con el tronco encefálico y la médula espinal, como la vía córtico-espinal, que es la encargada del movimiento. Ok, vamos a valorar entonces los tractos de asociación. Tenemos los largos y los cortos. Los largos conectan los lóbulos del mismo hemisferio. Están organizados en grupos largos y compactos de fibra. Pueden ser visibles al incorporar fibras en forma de U en su recorrido o cortos que conectan giros adyacentes del mismo lóbulo. Fibras subcorticales en U que son de 1 a 3 centímetros. Ok, valoración del fascículo fronto-occipital inferior que conecta el lóbulo frontal y occipital. Tiene como función el procesamiento temático visoespacial. Fascículo longitudinal inferior conecta el lóbulo temporal con el occipital. Su función, reconocimiento visual y lectura, alteración de agnosias visuales y prosopagnosia. Esto es para que veamos, pues, todos los tractos de la valoración pues, que podemos hacer por la tractografía. Entonces tenemos el fascículo arcuato arqueado, pues conecta lo que sería la corteza frontal con la lateral. eh, Principalmente, pues él está en el área de Broca, principalmente en lo que sería el área del lenguaje. Ok, el fascículo entonces usinado, este nos va a conectar lo que sería la corteza orbitofrontal y el polo temporal anterior. Pues como función, la sintaxis del lenguaje también y en cuanto a su alteración, alteración de la memoria. Entonces tenemos el fascículo longitudinal superior, este conecta lo que sería el lóbulo frontal con el parietal y eh, el occipital. Entonces, este interviene en procesos cognitivos como la memoria. Los tractos interconmisurables, tenemos entonces la lateralización del lenguaje y el desarrollo hemisférico a través de lo que sería después el cuerpo calloso, el cual va a conectar pues hemisferio derecho con izquierdo, se encarga de la lateralización del lenguaje, desarrollo del hemisferio óseo y no siempre existe alteración pues que uno espera. Su área predominante puede ser en algunas ocasiones la contralateral. Los tractos de proyección conectan la corteza motora con el tronco cerebral y médula espinal, tronco córtico espinal, la transmisión de impulsos para movimientos voluntarios y muy importante en las prácticas de neurocirugía. Y bueno, acá está la bibliografía. Por su atención, muchas gracias.